oportunidad te voy a presentar la resolución de tema de puntos notables, ¿no? De problema 146 hasta el problema 150. Son 5 problemas, ¿no? De tema puntos notables, ¿no? Es de material C1. Y muchachos, espero que eso sea de su ayuda. Ya vamos a comenzar con la resolución de los problemas. El problema 146. A ver, el problema 146. Dice, un triángulo rectángulo ABC recto de ahí 90. Es un incentro. Usted recuerda, para el triángulo rectángulo, cualquier triángulo, el incentro siempre es un punto interno. El incentro I. ¿Ya? Incentro I. Es excentro. Excentro, pero relativa a qué lado? Relativa al cateto BC. Cateto BC, este es el excentro, relativa a ese cateto. Recordemos que el excentro es un punto externo, ¿no? Para todo triángulo. Y todo triángulo, pues, tiene ¿cuántas? Tiene 3 excentros relativos a cada lado. Relativo 1 sería para B y para AC. ¿Ya? ¿Qué más? SE vale 4 raíz cuadrada de 2. Calcule la distancia del incentro al excentro. Ese es un problema tipo, ¿no? Tipo. ¿Está bien? Nos está pidiendo la distancia del incentro al excentro. Nos pide la longitud de este segmento, ¿no? Vamos a llamar en este caso que sea un X. ¿Está bien? Ahí está. ¿Ya? Entonces, el problema tiene que calcular X. Que sería la distancia del incentro al excentro. Colocamos por aquí ahorita. Piden calcular X. Bueno, este problema sale con las propiedades también del excentro, o solamente con la definición que sabemos que era excentro, el incentro, ¿no? Recordemos por aquí que era excentro. El excentro era que la concurrencia de una bisectriz interior y 2 exteriores trazada de otros 2 vértices, ¿no? Si este es el excentro, ya sabes que esta es una bisectriz, muchachos. Esta es una bisectriz interior. Entonces, ¿este qué sería? Armada en vértice C, ella pues ya es una bisectriz exterior. Ella ya biseca el ángulo porque ese punto, mira, ya es excentro. Una propiedad, por ejemplo, ¿cuál era? Que este ángulo, ¿cómo es? La mitad de, ¿no? La mitad. Si usted también lo llama que sea, por ejemplo, no sé, a ver, beta, X, ¿cómo es? La mitad de beta. Ese era uno de los teoremas, ¿de acuerdo? Ahí está. La mitad, ¿no? Entonces, uno de los teoremas, ¿cuál era? Que el X es la mitad de ¿quién? La mitad de esta medida del interno en el vértice B. ¿Ya? Colocamos por aquí el teorema, ¿no? X la mitad de beta, o sea que sería beta sobre 2, la mitad. Una forma, porque mira, como es 90, la mitad sale 45 grados, ¿no? Porque ya puede 45 grados. Pero, también como es el incentro, ¿no? ¿Esto qué sería? Este sería pues una bisectriz. ¿Por qué? Porque el incentro, ¿qué es? La concurrencia de las bisectrices interiores. Este es una bisectriz. Vamos a llamarle alfa. ¿Bien? Y como es una bisectriz, entonces la prolongación, también recordemos, como este es el excentro, ¿esto qué sería? Este es la bisectriz interna. Pero para este ángulo, esta es la bisectriz, entonces esto qué sería? Misma línea, ¿no? En todo caso, aquí estamos llegando que este vértice A, el punto I, el E, como son puntos colineales, ¿no? Misma línea, puntos colineales. A y E pertenecen a una misma recta, ¿ya? Entonces, ¿E también qué es? E también es una bisectriz interior. ¿Ya? Una bisectriz interior. Llámale que sea, a ver, teta, hay también teta. Bueno, si acá hay 90, 2 alfa más 2 teta, 90. La suma sería 45 grados. Y este ángulo justamente es alfa más teta, que vale 45 grados. Muchachos, una forma es por esta propiedad. Una forma, 90, la mitad, 45 o 90. O solamente como este es el excentro, ¿este qué es? Esta es la bisectriz exterior. Ya más por aquí omega, ahí también sería omega. 2 omega, 2 teta, 180. Teta más omega, 90. Ajá, este es 90. Si es 90, ¿este qué es? Este es un triángulo rectángulo notable de
45 grados. 45 grados. 45 aquí también ya sería 45. ¿Y los catetos cómo son? Catetos iguales. 4 raíz cuadrada de 2, 4 raíz cuadrada de 2. A 90 muchachos. A 90, entonces ¿cuánto sería? El multiplicado por raíz cuadrada de 2. ¿Ya? Entonces, de ahí, en el triángulo rectángulo ICM, ¿no? El X sería, muchachos, ¿cuánto? El X sería, ahí multiplicado por raíz cuadrada de 2, sería 8, chicos. Esa sería la respuesta para este problema. Una aplicación directa, no un problema tipo. Solución del problema 147. Un triángulo acutángulo ABC. A ver, graficamos nuestro triángulo acutángulo ABC. Todos los ángulos internos agudos. ¿Ya? Y BD, ¿qué cosa es? BD es una bisectriz. Esta es una bisectriz interior. BD. Ángulos iguales porque ella biseca el ángulo, porque te dice que es una bisectriz interior. El incentro es sí, al triángulo y es su incentro. Entonces, como ella biseca el ángulo, pues en esta línea, que es la bisectriz interior, se ubica el incentro. El incentro está en esta línea. BC vale C minúscula y el vale A minúscula. Y AC sería B. Indique el valor de la verdad de las siguientes proposiciones. A ver. Nos piden por aquí indicar, ¿no? En este caso, valor de estas de las tres proposiciones, ¿ya? Esto sería B. Entonces, como aparece por ahí, mira, un centro, ahí se cumple el teorema del incentro, ¿no? El teorema del incentro. Recorremos por aquí el teorema del incentro. Este punto es el incentro, entonces trazamos esta línea que pasa por ahí, esta es una bisectriz interior. Ese punto pues divide el incentro dos segmentos X y Y. Y la razón de ellos se conoce en función de los lados del triángulo. Para esta bisectriz interior, estos son los lados adyacentes. ¿Qué se cumple aquí? Se cumple que X es a Y como a quién, como A más B a quién, A más C a quién es, al tercer lado que es B. ¿Ya? Entonces, ¿qué se cumple aquí? X es a Y como a quién, como a la suma de los lados adyacentes es al tercer lado. O sea que sería A más C es a B. ¿Bien? Es el teorema del incentro. Y como aquí aparece incentro, entonces con los lados, pues, estos segmentos los podemos relacionar, ¿no? En este caso, también están indicados los puntos, mira. Entonces, los puntos. El cuadrado sería, pues, la razón de estos segmentos, ¿no? X es a Y. Pero por aquí han indicado con los puntos. Entonces, se sabe, ¿no? Por aquí se sabe. Vamos a colocar abajito, ¿no? Entonces, ¿qué se sabe? Se sabe. ¿Qué es lo que se sabe? Bueno, por el teorema del incentro. En este caso sería BI, ¿no? BI es a quién? A ID. ¿Como quién? Como quién? Como a la suma de estos lados adyacentes, que sería A más C es al tercer lado, que es B. Es de lo que se cumple en gráfico, ¿ya? A ver, veamos con eso cuáles serían las proposiciones verdaderas y las falsas. La primera es justamente el teorema del incentro, ¿no? B es A y D como quién, como la suma es al tercer lado. Correcto, esto es verdad. ¿Ya? La segunda, C más A sobre B. Se parece a él, ¿no? Pero aquí tiene, mira, C y M. ¿Dónde está? ¿Quién es M? Aquí no participa el M. Entonces, no podemos indicar nada con ello, ¿no? Y creo que también la última es lo mismo, ¿no? C más A sobre 2B. A ver, C más A sobre 2B. ¿Y el N quién sería? El N, no sabemos la información del N. ¿Quién es N? ¿No? Tal vez, ¿qué sería? De repente no sé, un lado, este segmento, ¿no? A ver, el problema, vamos a ver los datos, a ver, por favor, datos, ¿te dan por aquí N? ¿No dice quién es N? No, ¿ya? No podemos indicar respecto a quién es N, entonces, eso sería, pues, ¿no? En este caso también falsa. Entonces, ¿la clave cuál sería?
La clave sería verdad, verdad, falsa. ¿Verdad? No. ¿Verdad, falsa, falsa? Es la B de bueno. ¿Ya? Ahí está. B de bueno. 140 problema 148 dice un triángulo ABC. Incentro in. Este es el incentro. Incentro I y baricentro G, ¿no? Baricentro G. El segmento dije que une al baricentro e incentro, esa línea a ese lado, ¿cómo es? Paralela. ¿Ya? Ahí está. Segmento que une el baricentro, esa línea es paralela a quién? A AC. Paralelas. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, ¿qué más, chicos? El perímetro de triángulo es 18. Llamarle que sea un B, llamarle un B, llamarle por ejemplo que sea, a ver, un A, al C. ¿Dato cuál es? A más B más C es igual a 18. A más B más C es igual a 18. ¿Bien? Calcule AC. AC le hemos llamado B. Entonces, ¿qué es lo que nos pide? Nos está pidiendo B. ¿Está bien? Nos pide en este caso B. ¿Ya? AC. Entonces, nos da en este caso el perímetro. 18 pide un lado. Seguramente pues, que esa suma debemos encontrar función de B, ¿no? En función de B. Y esta suma, pues, muchachos, con esta suma, con este lado, podemos relacionar con qué teorema? Con el teorema del incentro. Si este punto es el incentro, y ya sabemos que esta es una bisectriz. A ella divide el incentro en la razón de x a y. Esa razón a quién es igual? Pues es igual aquí a la suma de los lados adyacentes al tercer lado. O sea que x es a y como quién? Como a la suma de los lados adyacentes al tercer lado. ¿Teorema de quién? Teorema del incentro. ¿De acuerdo? Ahí está. Entonces, ¿pero qué faltaría? Razón de ellos. Ah, pero también el baricentro. ¿Cómo es baricentro? Pues el baricentro divide a una mediana, por ejemplo, una mediana, ¿en qué razón? En la razón de 2 a 1. Ahora vamos a llamarle que sea, digamos, 2n, L es un n. Este es el baricentro. ¿Y cómo aprovechamos las paralelas? Paralela A, mira, la línea y segmento con el bari al incentro. Paralela a C. Ajá. Aquí vas a aplicar lo que tú sabes, el corolario. Ahí está, mira, el corolario de Tales. Fue de la semana, ¿no? Clases anteriores. El corolario de Tales. ¿No? ¿Cómo era, profe, ello? Entonces recuerda cuando tienes por aquí un triángulo paralela a un lado. Estos segmentos, a ellos como son proporcionales. Se cumple que A es a B como ¿quién? Como M es a N. ¿Ya? A es a B como ¿quién? Como M es a N. Esto es el corolario de Tales, siempre y cuando que ya sea paralela a este lado. Estos segmentos como son proporcionales. Y aquí mira cómo están ellos, de 2 a 1. Por la proporción, este también sería como 2, se llama que sea constante K, 2K, y él es 1K. Bueno, tenemos razón, creo que ya aplicamos ya el teorema del incentro, ¿no? El teorema del incentro. Mira, por aquí vamos a aplicar el teorema del incentro, ¿ya? Entonces, por el teorema, mira, por el teorema del incentro, ¿ya? Por el teorema del incentro. ¿Cómo sería por el teorema del incentro? Ajá, esta línea que ya sabemos que pasa por incentro, esta es una bisectriz, divide el segmento que está en este caso de ¿quién? De 2 a 1. Entonces, 2K es aquí A, 2K es acá, ¿como quién? Como a la suma de los lados adyacentes. ¿Quién es? A más C es aquí A, al tercer lado que sería B. A más C, tercer lado B. Se van acá. Multiplicas 2b es igual a ¿quién? 2b es igual a A más C. ¿Qué hacemos? Reemplazamos, ya salió el problema. Pero aparece aquí A más B más C. Entonces, y tenemos por aquí ya A más C, hay que sumarle B para que sea 18. Y ahí también, para que no varíe, igual pues más B. Y esto, estudiantes, ¿quién es? Eso es A más B más C, que es el perímetro. Eso es 18. Y ahora suma por aquí, por favor. Sería 3b es igual a ¿cuánto? A 18. Y operando b es igual a 6. Y esa sería la respuesta.
Respuesta para este problema, B es igual a 6. ¿Ya? Ahí está. Entonces, muchachos, en todo, para aquí vamos ya, digamos, algo general, ¿no? Si un triángulo, mira, por favor, si el incentro al baricentro es paralela a un lado, ese lado, ¿cómo se calcula, chicos? En ese lado, ¿cómo llamamos? B, ¿cuánto vale en este caso? Mira, claro, pasaría por aquí multiplicar. B, ¿cuánto vale? El promedio de ¿quién? El promedio de otros dos lados. O también, ¿quién? La suma de otros dos lados. Se cumple en todo triángulo siempre y cuando que el segmento que une al baricentro el segmento sea paralela a un lado. Entonces, ese lado se calcula en este caso que se me suma de otros dos lados. ¿De acuerdo, joven? Ahí está. Siempre se cubre muchachos, siempre cuando que el centro, el baricentro sea pues paralela aquí, paralela a un lado. Y ese lado se calcula, se me suma de qué? Se me suma de otros dos lados. ¿Ya? Listo, con esto ahora sí pasamos al problema número 149. Un triángulo ABC. Triángulo ABC. Graficamos nuestro triángulo ABC. Pero te dice que AB es igual a BC. Como es igual a ese triángulo sería isósceles. No voy a decir nada de la igualdad así. Lados iguales isósceles. ¿Qué más? La medida del ángulo ABC. Este ángulo, ¿no? Vale 74 grados. La medida del ángulo ABC. Que tenemos cada ángulo rápidamente. Isósceles, los dos sumarían 106. La mitad, 53 grados. 53 grados. Aquí también, 53 grados. ¿No? Completando los ángulos. T es punto medio de AC. Para AC, T es punto medio. Punto medio D para AC. Entonces, llamarle por aquí, ¿no? Dos palitos. ¿Está bien? Este es punto medio para AC. D. Es el X radio relativo al lado BC mide 12. X radio, este es el lado BC, X radio. Ajá. ¿No? Entonces, X radio, ubicamos excentro. Este sería, digamos, excentro. Vamos a llamarle. ¿Qué es el X radio? El X radio es la distancia de quién? Del excentro a los tres lados, ¿no? También sabemos que ese excentro, ¿qué hace? Equidista a los tres lados, ¿ya? La distancia, en este caso, ¿de quién? Del excentro a cualquier lado, claro. ¿Cómo son? Son de igual longitud. La distancia de este excentro a este lado, 12, también a ese lado, prolongación sería 12, y aquí también sería 12, la prolongación de ese lado, ¿ya? Entonces, el excentro que es la distancia, en este caso, pues, de ese punto, ¿no? Digo, el X radio es la distancia que es del excentro a los lados. Además, ese punto que hace equidista. Entonces, podemos por aquí de repente trazar, muchachos, de este punto a este lado. ¿Ya? Este es el X radio. ¿Y ese cuánto vale, jovencitos? Y ese vale, pues, ¿no? En este caso, 12. Que también sería 12, ¿no? También para que prolongamos, también la distancia del excentro a ese lado, que es el eje radio, también es 12. ¿De acuerdo? Ahí está. Calcule ¿quién? Calcule la distancia del ortocentro al circuncentro del triángulo BDC. Trazamos la línea de aquí, mira, BDC, para este triángulo. Para este triángulo, joven, ¿qué es lo que nos piden? La distancia del ortocentro al circuncentro. Veamos el triángulo, ¿qué tipo de triángulo es? Como es isósceles, ¿tá? También este que es la mediana relativa a la base, también ¿qué es la mediana? Altura. Entonces, como es altura de triángulo, ¿qué es? Es un triángulo rectángulo. Recordemos, muchachos, para el triángulo rectángulo. ¿Quién es el ortocentro? Ajá, recordamos por aquí, muchachos. El ortocentro, ¿ya? En todo caso, por ahí no me acuerdo de espacio, ¿no? El ortocentro, pues, para el triángulo rectángulo, ¿quién es? La que mide justamente el vértice, que es 90, ¿no? Este punto, estudiantes, es el ortocentro. ¿Quién, profe? Ahí está, mira, este es el ortocentro, vamos a llamarle H.
Circuncentro es el punto medio de la hipotenusa. Esto sería, muchachos, el circuncentro. ¿Ah? Ortocentro se ubica, joven, para el triángulo rectángulo. En este caso, mira un vértice, la que mide 90. Circuncentro es el punto medio de la hipotenusa. Ese punto cerca se ubica, joven, a los tres vértices, ¿no? Entonces, muchachos, este sería pues el ortocentro. Circuncentro, punto medio para la hipotenusa. Por aquí más o menos, muchachos. Ahí está. Esta es la distancia del ortocentro al circuncentro. Ortocentro, circuncentro. Está siguiendo esa línea. Pero, joven, por el teorema de la mediana, claro, mira, muchachos, esta mediana, ¿cómo son los otros segmentos? Por el teorema de la mediana relativa a la hipotenusa. Los tres segmentos iguales, ¿no? Por el teorema de la mediana relativa a la hipotenusa. X, también, muchachos, sería al ojo X, ¿ya? Y estudiantes, por ahí también sería X, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué nos falta? Nos falta hallar esta línea. Vamos a poner que tenemos, muchachos, que BC, ¿eso cuánto a mí? 2X. Ahora calculamos, joven, también esa línea. Después ya igualamos, ¿no? Y problema resuelto. Entonces, por eso, ¿qué es lo que nos pide? En este problema nos está pidiendo estudiantes, ¿no? X. Y aquí vamos a colocar, muchachos. Ahí está. Piden calcular X. Ya, ahora, joven, ¿qué hacemos ahí? ¿Cómo aprovechamos, muchachos? ¿Cómo aprovechamos, campeón? A ver, muchachos, 12. Bueno, eso lo aprovechamos así, chicos. Como es excentro, al trazar, muchachos, ¿no? Al vértice B, ¿ella qué hace? Ella biseca este ángulo, al ángulo externo. Esta es una joven bisectriz. Y tú sabes que, chicos, se conoce cada ángulo. 74, los dos sumarían 106, la mitad 53 grados, 53 grados, otro 53 grados. ¡Qué alegría, muchachos! Este triángulo es notable. Mira, joven, ¿qué supone A 53 grados? Es como 4, la multiplicado por ¿cuánto? A por 3. Y este ángulo sería 37 grados, que se pondría 3. 3 por 3, y este, muchacho, sería 9. Falta la otra, ¿ya? Igualito, muchachos. Al trazar esta línea, mira, una forma, campeón, una forma, ¿ya? Al trazar esta línea, ¿ella qué es? Ella es bisectriz exterior, porque es el excentro. Este sería pues, la bisectriz interna, ¿no? Ahí está. Ella biseca este ángulo, 2 palitos, pero ¿se conoce cada ángulo? Claro que se conoce, muchachos. 120 grados, esto sería ¿cuánto? 127 grados, la mitad. 127 grados medios. Otro 127 grados medios. El complemento, ¿cuánto es? 53 grados medios. Ese también notable aproximado. Ese triángulo pues tiene cateto, ¿cuánto? De 1 a 2. De 1 a 2. Como él es 12, entonces esta línea, jóvenes, ¿sería cuánto? Eso sería pues la mitad, ¿no? 6, muchachos. 6, ¿ya? Por notable de 53 grados medios, ¿no? Tiene cateto de 1 a ¿cuánto? A 2. Pero como 12 en mitad, 6. Con eso el problema estaría resuelto, muchachos. A ver, sumando, ¿cuánto vale? Suma 9, 6, 15. Pero también, ¿cuánto vale? 2x. Entonces, rápidamente por aquí, mira, se observan. ¿Qué se observa? Se observa que x más x es igual a ¿quién? A 15, ¿no? 15. Y ahí dividiendo sería la respuesta a 15 medio, o también le divides x sería por 7,5. ¿Y qué es la clave? Creo que la clave está en decimal, ¿no? Entonces esa es la respuesta para ese problema. Y muchachos, ahora sí pasamos a la resolución del problema número 150. A ver, problema 150. Un triángulo ABC. Grafica tu triángulo ABC. Listo, muchachos. ¿Qué más?
M es punto en AC. En AC se ubica un punto. El orden como es AMC, correcto. ¿Ya? Y H1, H2 son los ortocentros de los triángulos ABM y BMC. Para el triángulo ABM, para este triángulo, H1 es ortocentro. Y para este triángulo, H2 es ortocentro. Y la medida del ángulo ABC. Este ángulo mide, muchachos, 75 grados. ¿Sí? La medida del ángulo ABC. Calcule la medida del ángulo, la medida del ángulo H1, H2, H1, la medida del ángulo H1, MH2. ¿Quién es H1? Ortocentro para este triángulo. Para este triángulo, ¿quién es H2? Ortocentro. Ubicamos ortocentro, chicos. Para que usted ubique ortocentro para un triángulo, ¿qué se requiere? Solamente trazar dos alturas. Y la intersección de ellas, o también, muchachos, al prolongar ellas, se corta un punto y ese punto para cada triángulo sería ya el ortocentro. Entonces, muchachos, a ver por aquí, vamos a trazar, joven, para este triángulo, por ejemplo, ABM, ¿ya? Su altura, campeón. Su altura, ahí está, una altura. Y una más, pero joven, claro, una más, muchachos. ¿Cuál sería esta altura? Cualquiera, campeón, ¿no? Ahí está, altura. O también por este lado, ¿no? En este caso, a ver, vamos a trazar por aquí esta altura, chicos. Listo, muchachos. Dos alturas, este punto H1. Ese punto sería H1, que dice que es el ortocentro. ¿El ortocentro para qué? Para el triángulo, joven, ABM. Y para este triángulo también ubicamos ortocentro. Pero la posición que toma es un triángulo, pues, muchachos, y obtusángulo, ¿no? Como gráficamente él es agudo, este es el obtuso, al menos que sea 90, no dice nada, muchachos. Entonces, siempre, pues, chicos, un ángulo va a ser, en este caso, agudo, obtuso. Si aquí fue esa joven agudo, este es obtuso. Entonces, este ángulo vale más que 90. Y, chicos, por ejemplo, relativa, el chico respecto a este lado, pues ya es la altura, mira, esta es su altura. Joven, trazamos una altura más jovencita, ¿ya? Por ejemplo, a ver cuál. Uno de repente, el chico podría ser este, ¿no? Claro, muchachos. O también, joven de C. Entonces, esto sería jovencito de altura. Profe, ¿cuál mira? Esta altura, muchachos. Vamos a ver aquí, aproximadamente, atención, esta es la altura. Pero ya tiene que intersecarse, joven. Entonces, ¿qué hacemos? Lo prolongamos, muchachos. Prolongale a ver esta altura. También prolongale, joven, esta altura. Ellas se cortan un punto. Y ese punto, para el triángulo verde, que es MBC, que es ortocentro. Y ese punto, joven, ¿dice quién es? Eso dice que es H2. ¿Está bien? H2. ¿Qué es lo que le pide, muchachos? Le está pidiendo la medida del ángulo. ¿Quién? H1, M, H2. Trazamos esta línea. Lo que le pide, muchachos, este ángulo. Ahí está, chicos. X. Recuerda, joven, este punto que está aquí, ¿quién es? Ese punto es M. ¿Ya? Vamos a colocar por aquí, muchachos. M. Listo, campeón. Ahora, ¿cómo calculamos el X? Aquí ya todo 75 grados. Chicos, no se olviden que este ángulo mide 75 grados. 75 grados. Con eso, bien calcular X. Ya está graficado, muchachos, el problema. Ahora veamos ya con la resolución. ¿Ya? A ver, ¿cómo sería, chicos, ahí? ¿Cómo sería, muchachos? Vamos, chicos, ahí. Bueno, a ver, jovencitos. Cuando aparece el muchacho en el ortocentro, no te olvides, joven, cuando aquí, chicos, mira, aparece el muchacho para un triángulo, el ortocentro, altura, altura, hay cuadriláteros inscriptibles. Y también, mira, este ángulo es igual que él, pero no solamente por la curvatita, como es igual a él, también iguales. Y también, mira cómo se llama, Juan, este cuadrilátero, chicos, cuadrilátero inscriptible, porque por 90, 90, ¿cuánto es la suma de los opuestos? 90 más 90, 180, entonces este es un cuadrilátero inscriptible. También tras esta, muchachos, mira, campeón,
esta de aquí, esta diagonal, la línea, que también que es otro cuadrilátero infinito. ¿Por qué? Porque hay chamito alfa, choque de o también por 90 hay choque de bote. Este también es un cuadrilátero infinito. ¿Ah? Bien. Entonces, muchachos, una forma, a ver si de repente con ellos, ¿no? Con chicos, a ver, una forma sería poder, en este caso, ya mira la suma de que la suma, ¿no? Claro, este ángulo todo se ve y el 5 grados. Sería 5 la suma de que la suma de esto se llama el alfa, zeta. ¿Cuánto suman alfa más zeta? Ahí está el muchacho, yo suma 75 grados. Y campeón, en esta figura, mira, por la propiedad de la corbata, como es 90, también 90, alfa lo traslada. Ah, qué bonito, muchacho, alfa. ¿Ah? Alfa, solamente por la corbata, campeón. Ahora, la pregunta es, ¿esto será o no será, muchachos? ¿Qué tan? Para eso, para que usted pueda comprobar, de una forma, voy a prolongar el esto, ¿no? Ahí está. ¿Y también qué sería? La tercera altura, 90. Tarjeta, 90 menos zeta. 90 a L. L es complemento 90 menos zeta. Aquí hay 90 a L es X. ¿Cuánto vale aquí, jovencitos? El X aquí es 0 equivale pues alfa más zeta. Y eso ya lo tenemos, chicos, ya lo tenemos, mira. Lo tenemos, muchachos, sería 75 grados. Entonces, por lo tanto, la respuesta, chicos, ¿cuánto vale? 75 grados. Respuesta para el problema número 150. La aplicación de ortocentros.